Pasajeros del vuelo 069, prepárense para un viaje al fascinante mundo de la aviación. Salud amigos, iniciamos el despegue de tu vuelo 069 de hoy, donde como siempre los llevaremos al fascinante mundo de la aviación. Estamos en vivo a través de tu radio web, la radio que conecta contigo, y les vamos a tener el placer de acompañarlos durante todo este vuelo, tus tripulantes, la capitana del aire, Alexandra Carolina Chacón, y quien tiene el placer de estar hablando para ti, Juan Manuel Teixeira. También recordamos que este espacio informativo va a llegar a ustedes gracias a Avior Airlines, tu destino más cerca de ti, y de Cruz Soluciones Aeronáuticas, el mejor asesor y aliado para ti y tu empresa de aviación. Buen vuelo, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, saludos, mi estimado. Hoy tenemos un programa bien bueno. Hay bastantes noticias, hay un aniversario icónico que ya lo vamos a anunciar. Hoy vamos a hablar también sobre el tema de la investigación de accidentes aéreos. Hoy tenemos como invitado a Julio Mérida. Él es abogado, especialista en materia aeronáutica, tiene un posgrado en investigación de accidentes e incidentes de aviación y un máster de gestión en sistemas aeronáuticos. Ambos de la Universidad Politécnica de Madrid y más de 15 años en el medio de la aviación. Bienvenido, Julio, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación, un placer estar acá. Encantada de tenerte aquí en vuelo 069. Vamos a tener un programa bien interesante Bien porque interesante. este es un tema que genera Mira, mucha controversia. Julio se ve que es una persona seria, bien vestido, elegante. Respecto a la... Pero yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tú eres un pasajero cuando viajas clase económica o clase ejecutiva? business, Business, sí. puro business. Siempre business, nunca Bien, en business. llegaste al programa correcto porque este programa es pura categoría business. De hecho, ya Muchísimas nuestra gracias. tripulación de cabina te Gracias. va a atender como se merece. Hashtag, siempre publico Salud. cuando viajo en business. Gracias. No nos nunca han en cerrado el turismo. programa todavía, pero Sí. Gracias. mira, Julio, yo quisiera comenzar la conversación. A nadie le gusta hablar de accidentes aéreos, ¿no? De hecho, a pesar de que la aviación es el medio de transporte más seguro del mundo, no porque yo lo diga aquí, no lo dicen las estadísticas, pero cada vez que hay un accidente, el efecto mediático lo hace como, Macro. sí, lo inserta en las mentes de las personas, como que a cada ratico se cae un avión, y no es así. Las estadísticas así lo dicen. Pero la pregunta en este caso, cuando sucede un accidente, hay una investigación. ¿Cuál es el motivo para estar siempre haciendo investigaciones de accidentes aéreos? Bueno, ¿Cuál es el objeto principal? la prevención, evitar que no vuelva a ocurrir. Ese es el objetivo principal de una investigación de accidentes y incidentes graves, que son los que investigan las comisiones o juntas de investigación, como se le llama aquí en Venezuela. Hay un marco legal internacional, Sí. me refiero al Convenio de Chicago, y hay un marco legal nacional que regule y estandarice en todos los países, porque una aeronave venezolana o una aeronave extranjera pudiera tener un accidente en Venezuela y viceversa. Claro. Entonces, eso está estandarizado. ¿Cuáles Sí. son las normas? El anexo 13 de la OASI, y aquí en Venezuela es la ley de aeronáutica civil y su reglamento, y la autoridad es la Junta de Investigadoras de Accidentes e Incidentes de Aeronaves. En España es la Comisión de Investigadora de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil, y lo regula el anexo 13 y el reglamento 996 del 2010. Yo lo sé porque fui formado en España, en Madrid. Mira, cuéntame algo. En materia de accidentes aéreos, se utilizan varias palabras para clasificar el tipo de accidente. Sí. ¿Cuál sería la diferencia entre un accidente, un incidente, una dificultad en servicio? Porque no todas significan lo mismo. Claro. El accidente es aquel que causa un daño, herida, fallecimiento de personas. El accidente se investiga y se apertura una investigación por la autoridad designada. El incidente grave igualmente lo investiga la Junta de Investigaciones o comisiones.
Aquellos eventos que no logran o no llegan a ser un accidente, puesto que fue evitado, lo investigan las compañías, el operador o explotador, y son esas investigaciones supervisadas por las autoridades, por la autoridad de aeronáutica de cada país, y posteriormente pudieran tener una sanción a apertura de procedimientos administrativos. ¿Cuáles son los tipos de sucesos que están bajo la competencia investigadora de la IAC? Ese es el La nombre Junta de la Junta Investigadora de- Investigadora de Accidentes Aéreos. Fíjese, la Junta Investigadora de Accidentes Aéreos, una vez que inicia una investigación, lo notifica, y mayormente cuando hace el informe preliminar, que está obligada a notificarlo o publicarlo al mes, indica de que hay una investigación, de que se inició una investigación. Involucra obviamente, compañías de seguro, el explotador, el estado de matrícula, el estado de diseño, y en algunos casos inclusive a las asociaciones de víctimas o afectados. Ok. ¿Cómo pueden los abogados y especialistas en accidentes aéreos intervenir en las investigaciones de la Junta para proteger los derechos de sus representados? Fíjese, los abogados no forman parte de una junta de investigación. No conozco a ninguno ni en Europa ni en Venezuela. Mayormente es una investigación técnica, administrativa, no punitiva. Ahí hay ingenieros aeronáuticos, pilotos, TMA, técnicos mecánicos aeronáuticos, psicólogos, médicos, pudieran ser llamados, en algunos casos un abogado, para interpretar o alguna duda normativa, pero mayormente los profesionales que están allí las dominan. Entonces, un abogado no es parte nunca de una junta de investigación o una comisión. El servicio que puede prestar un abogado es mayormente al cliente en asesorías, a las mismas afectados, en cuanto a suministrar información que sea requerida por las comisiones de investigación o juntas de investigación. Ok, ¿cómo cambia el enfoque de la investigación dependiendo de si el accidente es en tierra o en vuelo? Bueno, si es en tierra, entran los servicios de navegación, perdón, en el aire, servicios de navegación, las torres, los controladores. Si es en tierra, ya tiene que ver mucho con los hangares, aeropuertos, por el tipo de circunstancias técnicas que se hayan dado allí. Mayormente es algo muy técnico. Los abogados no tenemos nada que ver, solamente tenemos el conocimiento que a la hora de prestar un servicio a un cliente, el hecho de que tú conozcas toda la normativa o todo lo que se debe realizar en una investigación, te da un plus, objeto de saber, a darle una buena asesoría basada en las circunstancias que han habido. Claro, porque no solamente el hecho de ser abogado implica de que tú conozcas esta materia es muy específica, ¿no? Ahora, si bien es cierto que el objeto de una investigación es siempre buscar causas, Sí. para que de esas causas se tomen acciones y mitigar los riesgos no, en una investigación no pudiese encontrarse hechos que conlleven a responsabilidades penales. No. La investigación. O sea, por negligencia me No. refiero. No, hay que partir de algo. Las comisiones de investigación o junta de investigación de accidentes de aeronaves no buscan culpables ni responsabilidades de nadie. Su objetivo es la prevención, y no descubrir, sino encontrar cuál fue la causa que originó un accidente de aeronave. Objeto de hacer las recomendaciones, que es lo único que emiten sus informes de investigación, recomendaciones a objeto de que no vuelva a ocurrir. Hay recomendaciones que hacen, inclusive he visto al área médica, a la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, un accidente muy conocido que me marcó mucho, el del vuelo de Germanwings, que salió de España y cayó en los Alpes. Ajá, sí, lo recuerdo. Me marcó mucho por el tipo de accidente, y
En la investigación que tengo, si las puedo pasar, allí estaba una recomendación que hizo la VEA, que fue la autoridad, porque cayó en Francia, a la Organización Mundial de la Salud, recomendando, inclusive, tocando un tema que es la parte médica. Bien, y seguimos acá conversando con Julio Mérida. Estábamos hablando sobre todo lo que conlleva la investigación de accidentes aéreos. Julio, ¿qué pasa o cómo es el procedimiento cuando un avión de matrícula o con matrícula de un país A tiene un accidente en un país B? Vamos a poner el ejemplo con una aerolínea no venezolana. Un avión de la aerolínea Air India despegó allá del aeropuerto de India, iba hacia Londres y tuvo un accidente fatal llegando a Londres. ¿Quién investiga? ¿El país matrícula de la aeronave, la autoridad, el fabricante del avión, que en este caso si es Boeing, Estados Unidos, si es Airbus, Francia, o investiga Londres, que fue el país donde ocurre el accidente? ¿Cómo se organiza eso? ¿Qué dice la ley? El anexo 13 lo establece y lo aclara, lo investiga el estado del suceso. El estado del suceso realiza la investigación y puede acreditar a los representantes del estado de diseño, matrícula, del operador, y son parte de la comisión de investigación, solamente como representantes acreditados. Pero la junta que investiga, quien organiza la investigación, es donde ocurre el suceso. Ahora, el estado de suceso. Hablemos de los tiempos. Recientemente, el accidente aéreo más cercano que tenemos es el que ocurrió recientemente, hace un par de semanas, en Kentucky, un avión de carga de la compañía UPS, un DC-11F. El avión se ve ya claramente en los videos como al momento de iniciar la rotación, el despegue, se desprende el motor izquierdo y bueno, ya salió, esta semana salió publicada el informe preliminar, porque creo que hay un tiempo por norma de sacar ese informe preliminar. Pero después del informe preliminar al informe final, uno observa lo que siempre estamos interesados en estos temas, que pasa mucho tiempo, muchísimos años. ¿Hay una norma que regule eso? Sí, el anexo. ¿Cómo funciona eso? El anexo 13 establece 12 meses. En la práctica puede llegar a 1 año, 2 años. Hasta 2 años. Y hasta más, sí, a veces. Y todo depende de que si se encuentran elementos suficientes para la investigación. Por ejemplo, a veces hay pérdida de los registradores de vuelo, de data, registrador de voz de cabina o registrador de data de vuelo, y no ha sido posible encontrarlo. Entonces la investigación no se cierra hasta tanto se consigan todos los elementos suficientes para realizar una investigación completa. Ahora, el país que realiza la investigación, así no sea el país de matrícula de la aeronave, puede solicitar a ese país matrícula de la aeronave o a otros entes internacionales integrar la investigación bajo su dirección, o es exclusivo del país donde ocurre el accidente. Exclusivo del lugar del suceso. Sí puede ir un representante acreditado. Eso está ya regulado. Mira, a mí me gustaría entrar en el tema que tiene mucho debate a nivel mundial, el tema de los 737 MAX. El tema de los 737 MAX ha sido debatido, inclusive hay unas series muy buenas que yo siempre recomiendo que las vean. Y bueno, eso han habido un par de accidentes fatales en ellos. Y todas las investigaciones que se arrojan, bueno, apuntan a que pareciera que hay un tema ahí de diseño de la aeronave. Recientemente un tribunal
emitió un pronunciamiento sobre eso en los Estados Unidos para efectos de indemnización. Pero nunca hay o sea, yo no lo he visto, no sé, tú como especialista, ¿has visto un informe final de esos accidentes o de ese caso de los 737 MAX? ¿Puedes comentarnos sobre eso? Sí, yo he llegado a volar en esos equipos, ese modelo específico. El fabricante es obviamente extraordinario, fabricante de aeronaves, igual que Airbus. Pero mayormente si no ha habido una claridad en cuanto al tipo de fallo encontrado, se abstienen de emitir un informe. ¿Qué ocurre? Todavía no se ha determinado a ciencia cierta cuál fue la causa real. Existen versiones entre el fabricante del motor, entre Controles de vuelo, controles y demás, pero yo en lo personal, mi criterio es que dudo que realmente sea un error de diseño. ¿Sí? No soy ingeniero tampoco para hablar del tema, soy abogado. Entonces, la persona más ideal sería un ingeniero aeronáutico y conocedor de especialista en el área. ¿Error humano? No, no me parece. Los pilotos están bien formados, muy bien formados. Me gustaría también tocar el tema del accidente reciente del Air India. Recientemente, el accidente aéreo más, digamos, más sonado de este año, el Air India, despegando, bueno, el informe preliminar, que cuando tú lo lees, habla de que en la grabación uno de los pilotos le dice al otro: ¿por qué lo cortaste? O sea, tiene el avión sin potencia. Y él se da cuenta que cortaron el combustible de los dos motores. Y el otro le contesta: yo no lo hice. Y bueno, ya no dio tiempo de volver a recuperar la aeronave. La altura no daba para eso. Bueno, pasó lo que pasó. Ese es lo que dice el informe preliminar. Ya se sabe qué fue lo que pasó, pero no se sabe por qué pasó eso. Habrá sido una falla de la aeronave, habrá sido un tema, pero todo arroja por los comentarios que hacen en la misma aerolínea que el piloto, el capitán de la nave, me parece que estaba en un proceso de depresión. Me gustaría tu valoración como especialista en el tema sobre ese accidente aéreo. El tema de los familiares, de los derechos de los familiares. ¿Cómo se maneja eso ahí? Sí, las compañías hoy en día tienen planes de asistencia a los afectados, víctimas. Es obligatorio contar con ellos porque el impacto que deja un accidente es fuerte, ¿no? No solamente para los afectados, sino a terceros. En el caso específico del accidente, a mí me sorprendió el hecho de que hay un solo sobreviviente que hoy en día no entiendo cómo logró salir de la aeronave, como lo vi en los medios caminando. Puesto 11C, una cosa así. Sí, ni siquiera iba de los planos hacia atrás, que por cierto es donde están ubicadas los registradores de vuelo y data, están en la cola del avión. Se entiende que es la zona que menos va a sufrir un impacto. Y de hecho hay un 69% de probabilidad de personas en accidentes que han salido ilesas cuando van sentados en los planos hacia atrás. De hecho, hay muchos accidentes. Aquí hubo uno en Puerto Ordaz, donde la mayoría de los sobrevivientes estaban de los planos hacia atrás, en la cola. Conviasa. Sí, el Yankee Victor 1010, el vuelo 2350. Un ATR 42. 311, sí. Ese informe costó, lo deben salir, por cierto, hablando en ese específico, a mí me tocó atenderlo, era empleado de esa compañía y viví realmente desde el primer día todo por dentro. Sí, por dentro, la afectación que hubo. Eso me motivó a estudiar investigación de accidentes e incidentes de aeronave. Ver las consecuencias por una compañía, por una explotadora, y tener un accidente, lo que muchas se van a la quiebra. En la realidad ha pasado eso. Bueno, eso es el punto de vista también, pero en el tema de la moral. Y en el tema sobre todo de
del daño que sufre la familia. A mí me tocó indemnizar al único sobreviviente y yo haber visto las fotos de que cuando había llegado al lugar de vacacionar, donde venía Margarita, eran un grupo familiar, papá, mamá, hermanos y todo, y me tocó atender al único sobreviviente y realmente... Un muchacho, sí, ¿cierto? un muchacho, eso impacta. Sí, hay testimonios Sí. de video de eso en Sí. YouTube. Bueno, ¿qué le ha aportado? Porque el sistema de transporte multimodal, desconozco los protocolos que hay en los medios navales, en terrestres, para investigar accidentes aéreos. Conozco los de la aviación porque es el medio donde uno se desenvuelve. Pero como especialista en el tema, ¿qué aportes le ha arrojado la investigación de accidentes aéreos, el protocolo que existe en la aviación para cuando ocurre un evento de esto, un accidente, un incidente, a la seguridad en el aire? Fíjese, la Junta de Investigadoras de Accidentes, ellas inicialmente deberían hacer las investigaciones del sector marítimo y ferroviario, pero en la práctica no se ha perfeccionado. Lo que es el área de marítima, creo que lo lleva la autoridad. Ferroviario no conozco ninguna autoridad de investigación aquí en Venezuela. Y la que conozco es la Junta de Investigadora de Accidentes de Aeronaves, que depende del Ministerio de Turismo. Hay Que excelente. está por encima de las autoridades aeronáuticas en todos los países. Sí, de España depende de transporte, y Pero dependía del fomento. Hoy en día depende de transporte, es la comisión. Son autoridades de investigación. Una vez que hay un accidente, un incidente grave, aquí depende del Ministerio de Transporte. Ellos realizan una labor que realmente no es fácil, porque la función de ellos es indagar, buscar lo más mínimo para descubrir o ver cuál fue la causa que originó el accidente con el propósito de evitar que vuelva a ocurrir. bueno, fíjate, ¿por qué digo yo esto? Porque de cada investigación siempre se generan acciones. Acciones que son en lo inmediato, acciones que después se pueden convertir inclusive en normas, en Sí. métodos recomendados, en cambios, Cambios en directivos. cambios de directiva de aeronavegabilidad. Ujú. Mira, Mérida, estamos llegando ya al segmento del programa que más nos gusta porque es el segmento divertido. Nosotros tenemos preparado una trivia para ti. Una trivia que tiene que ver es muy fácil, la vamos, si tú no, o sea, aquí no hay respuesta, nadie sale raspado porque si no lo No hay contesta respuesta. nosotros... Mira, para el nadie próximo contesta. programa con los patrocinadores vamos a contar con premios de hasta 10.000 euros. Sí. La primera pregunta, ¿cuál ha sido el accidente aéreo con mayor número de víctimas mortales de la historia de la aviación comercial? La desaparición del vuelo de Malasia 370, el desastre aéreo del rodeo de Tenerife, los 2747, el vuelo 123 de Japan Air o el accidente del Concorde en París. El de los rodeos. Muy bien, aplausos ahí de Conceptores. Pregunta número 2. ¿Cuál es la causa principal de los accidentes aéreos según las estadísticas? Fallas mecánicas, A, B, condiciones meteorológicas, C, error humano, D, sabotajes. Yo diría que hasta que no se investigue ninguna de ellas, porque mayormente a veces son factores humanos, a veces... Aplausos. Correcto. ¿De qué color son realmente las cajas negras de los aviones? A, negras, B, grises, C, blancas con franjas rojas, D, naranjas. Son naranjas. Muy bien, aplausos. ¿Qué medida de seguridad se implementa a menudo para prevenir la intoxicación alimentaria simultánea de los pilotos? A, tienen que comer con 30 minutos de diferencia. B, solo un piloto puede comer durante el vuelo. B, C, comen comidas diferentes. D, la comida de los pilotos es inspeccionada por la tripulación. Sí, comen comida diferente. Muy bien. Por último, ¿qué accidente aéreo está rodeado de misterio y uno de los mayores enigmas de la aviación moderna por falta de restos principales? El vuelo 447 de Air France, el vuelo 800 de la TWA, el de Malasia Air, el vuelo MH370 o el 201 de Avianca. El C. El C, el vuelo 370 de Malasia Air. Bueno, Julio Mérida,
investigador de accidentes o especialista en investigación de accidentes. Una película que te haya marcado de aviación o que te guste o que no te guste. Sully. ¿Por qué te gusta Sully? Primero es un hecho que ocurrió y fue extraordinario como aterrizó el capitán, la hazaña del río Hudson. Y de hecho él tenía formación en investigación de accidentes e incidentes de aeronaves. Y me gusta por cómo se desenvuelve la película desde un principio a un final y se ve realmente lo que es la fase de investigación. Sí, la fase de investigación. Hay una serie que yo me permito recomendar a ti. Es reciente, bueno, unos años por acá, creo que está en Netflix y se llama Departure, si mal no recuerdo, número 716. Habla, es una trama sobre una investigación que ocurre y no aparecen unos restos. Es algo bien interesante, fantasioso, pero es interesante. Y bien, ya tenemos autorización para aterrizar. Desafortunadamente estábamos dando vueltas porque estábamos en espera, pero ya nos tenemos que ir. La tripulación de este vuelo, Juan Manuel Teixeira Díaz y Alexandra Carolina Chacón. Este espacio informativo llegó a ustedes gracias a Avior Airlines, tu destino más cerca de ti, y de Crew Soluciones Aeronáuticas, el mejor asesor y aliado para ti y tu empresa de aviación. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, @vuelo069. Les deseamos un excelente fin de semana y los dejamos con el tema musical This Love de la banda estadounidense Maroon 5.